Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo, este esfuerzo de comunicación de la ciencia que hacemos desde la Dirección de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Manizales y de Eureka, nuestro medio de comunicación de ciencia. ¿Cómo educar la diversidad? ¿En qué momento una mujer que estudió en Los Ángeles, que tenía dudas si ser fisioterapeuta o ser educadora, terminó liderando uno de los procesos más importantes de educación inclusiva que tiene el departamento de Caldas? Educar la diversidad es que no seamos iguales, sino poder dar la oportunidad a todos para que podamos crecer. Yo soy Carlos Orrego, bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es un personaje muy querido no solo en la Universidad de Manizales. Ha recorrido diferentes, ¿cómo decirlo?, espacios, estamentos, escondites de Manizales y Caldas. Lleva más de 20 años vinculada a la Universidad de Manizales, pero inicialmente estuvo en diferentes partes entendiendo el mundo de la diversidad. Nació en Manizales, estudió en Los Ángeles, tiene un hermano mayor que le lleva 9 años y ella es Beatriz Alzate. Beatriz, bienvenida a Ciencia de Bolsillo, a este Vicas de Eureka, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme a este espacio. Yo quisiera que habláramos primero de usted. ¿Cómo era su vida en el colegio? Cuando usted estaba en Los Ángeles, cuando estaba con las monjas, en ese momento en que el sistema educativo lo ponía a uno también a coser y a clase de repostería. ¿Cómo era la Betty niña en el colegio? Bueno, juiciosa, muy juiciosa en lo académico. Pero indisciplinadita. Indisciplinadita. Todavía. Sí. Estudié en Los Ángeles, como dijiste, con monjas muy estrictas. Cuando entrábamos al colegio, en la puerta nos esperaban para limpiarnos la cara y zafarnos el ruedo del uniforme si lo teníamos muy alto. Yo tengo la impresión de que usted muchas veces le bajaban el ruedo. Muchas veces. Me mandaron con el ruedo suelto muchas veces. Mis papás tenían que ir por mí al colegio, pues porque obviamente no me podía ir así para mi casa, pero viví feliz allá por mis amigas. O sea, tuve un grupo de amigas excelente. Nuestras profes monjas nos llamaban la barra de las peligrosas. Las peligrosas. Sí, éramos, yo creo que indisciplinadas. Yo no creo que hay que explicar el nombre, pues mucho tampoco. Pero muy juiciosas académicamente. ¿Qué le gustaba estudiar en el colegio? Las ciencias sociales, todo lo social. No tanto las matemáticas, pero lo social sí, me gustaba mucho. ¿Y en qué momento empieza como ese bicho de la ética del cuidado, de la educación, de pensar como en temas de rehabilitación, siento yo, ¿no? Como darles oportunidades a otras personas para que puedan vivir mejor? ¿Cuándo llega eso? Yo creo que siempre lo he tenido. A mí me encanta cuidar al otro. Me preocupa que el otro sufra, que el otro no esté bien. Entonces yo creo que tiene que ver más con lo personal, con la personalidad, que con la formación profesional. Siempre estuve al cuidado del otro, al cuidado de mis amigas, entonces creo que de allí surge mi interés en lo que estudié. Ahí que tienen que ver su papá José Gentil, ¿no? Y su mamá Luz, ¿qué tienen que ver ellos con eso? Bueno, yo creo que sobre todo mi mamá. Bueno, mi papá muy cuidadoso de que me alimente bien, de que toda esa parte... De que esté bien nutrida la niña. Exacto, de que esté bien nutrida la niña. Mi mamá ama de casa, muy pendiente de mí, muy cuidadosa
de lo que a mí me pasa todo el tiempo. Obviamente era ama de casa, mi hermano mayor 9 años, o sea que yo era la niña. Exacto, entonces muy cuidadosa de mí. Pero me voy a dar un salto largo porque hoy en día usted sigue siendo la niña de su casa. Sí, sigo siendo la niña. Sí, claro, sí. Beatriz, cuando uno está en esa etapa del colegio y va a tomar la decisión de la universidad, ¿ahí llegó ese momento de la Beatriz fiestera o cuándo fue que salió? Siempre, yo creo que siempre. En el colegio teníamos un grupo de amigas muy, muy chéveres. O sea, amigas de siempre, amigas que estudiamos todo el tiempo en el colegio. Y de allí yo creo que las fincas, las fiestas, sanas. Ninguna fuma, tomar suave, no drogas, pero, o sea, éramos súper alegres. Exactamente, súper alegres. Todos los fines de semana teníamos un plan. Todos los fines de semana. Entonces éramos un grupo de 6 amigas con los novios que siempre salíamos los fines de semana a hacer algo. ¿Y Beatriz fue noviera? Más, sí. Tuve un novio muchos años. Tuve un novio de 10 años. Y de los 18 a los 28, un novio mayor, 10 años. Buenos añitos. Sí. Y sale usted del colegio y empieza a tomar la decisión de qué va a estudiar. Y en eso llega fisioterapia, pero fisioterapia tal vez no. Fonoaudiología. Fonoaudiología también. ¿Por qué fue que no la aceptaron en la católica? Yo creo, no sé. Fui a la entrevista con una minifalda, entonces yo creo que las monjas no quisieron hacerme parte de ser estudiante de la Universidad Católica. Y ahí se va para la Universidad de Manizales. Me voy a la Universidad de Manizales y allí entonces voy al jefe de registro, que es el papá de mi esposo hoy, y con él hice todo el trámite y bueno, ingresé de una vez. Usted termina de esa formación profesional en la Universidad de Manizales y empieza a trabajar también, hace la práctica en el Instituto Nacional para Ciegos. Y usted tiene una gran parte de su vida laboral tiene que ver con los ciegos. Sí. ¿Por qué? Bueno, quería hacer algo diferente. Mi carrera muy enfocada hacia las personas con discapacidad cognitiva. Y como siempre quería ser diferente en los procesos. Y me fui hacia el Instituto Nacional para Ciegos, que tenía sede en Manizales, y solicité mi práctica allí. Hice la práctica, pero además me dejaron trabajando allá. Pero también quería tener algo mío, y entonces allí creé un colegio, que es el Liceo Infantil Angelitos, que todavía existe en Villa María. Es un colegio que lo empecé con el preescolar y cada año iba abriendo un año de primaria y ya hoy pues es colegio hasta 11. Entonces rotaba Instituto Nacional para Ciegos y mi colegio. Era la rectora. Sí, y dueña. Y rectora, sí, y dueña. Sí. Esa no me la sabía. Y el colegio tenía, me imagino yo, que una metodología, una mirada también para apoyar a las personas. Sí, claro. O sea, me que estaba en braille, pues. La inclusión, siempre, no braille porque no teníamos niños ciegos, pero sí muy el enfoque de educación inclusiva, ¿cierto? Entonces, allí hice de todo. Fui rectora, fui profesora, pero además transportaba los niños en el carro, era en Villa María, o es en Villa María porque todavía existe, entonces lo hacía todo. O sea, yo creo que ese colegio es hoy lo que es porque creo que le puse todo el esfuerzo en su momento. ¿Cómo se forma en la inclusión? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la diferencia de la educación convencional a la que estamos acostumbrados todos?
Bueno, yo pienso que la práctica, bueno, mi formación en educación especial, ¿cierto? Fue vital para pensarme en la inclusión, pero además el trabajo en el Instituto Nacional para Ciegos fue clave. ¿Por qué? Porque lo que pretendía el INSI era no tener un instituto de educación especial, sino que los ciegos pudieran estar en el aula regular, claro, como estaban todos sus compañeros. Y desde allí empezamos a pensar todos los procesos de inclusión. ¿Cómo hacer para que los ciegos estén en el aula en igualdad de oportunidades, con estrategias distintas, claro, obviamente, pero igual a sus pares? Y desde allí empezamos a trabajar todo el tema desde el INSI y bueno, desde allí yo creo que he trabajado fuertemente el tema de la inclusión. Y llega a Estados Unidos. Usted toma la decisión de, bueno, irse a hablar inglés, a estudiar, pero también en Estados Unidos termina en un proceso de inclusión. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, fui a Estados Unidos a estudiar inglés. Hice como un par en el camino, me fui a estudiar inglés, pues porque esa es la filosofía de vida que todos tenemos. Si sabemos 2 idiomas, pues vamos a van a abrir más puertas. Exactamente, sí, vamos a ser mejores. Me fui a estudiar inglés y allí combinaba estudiar inglés y trabajar en un instituto del gobierno que apoyaba las personas migrantes con hijos que tenían algún tipo de problema de aprendizaje o de discapacidad. Y fue muy importante para mí porque primero era la única persona en ese instituto bilingüe. Exactamente, bilingüe. Podía comunicarme fácilmente con las personas que hablaban español, entonces llegar a ellos fue muy fácil, pero además tenía mi formación de educadora especial, entonces armamos todo un programa, diseñamos el programa de acompañamiento a los hijos de esas personas migrantes que tenían o problemas de aprendizaje, sí, o discapacidad, para trabajar con ellos y que pudieran ir a la escuela con menos dificultades. Betty, ubíquese en Estados Unidos, piensen en la Beatriz que estaba ahí. ¿Qué es lo primero que salió en la mente? ¿Qué es la primera sensación que tiene de ese momento de su vida? ¿O recuerdo? Soledad. Yo pienso que yo no volví a Estados Unidos porque me hacía falta Manizales. Y sobre todo mis papás, pues porque mi hermano vive en Estados Unidos, mis papás aquí solos y allá, o sea, vivir en Estados Unidos es diferente. Así hubiera mi hermano, es diferente. Entonces, termina siendo uno diferente a las personas que están, sí, o sea, a los norteamericanos, exactamente, se siente uno distinto, sí. Vuelve a Manizales, Beatriz Alzate, y bueno, llega a la academia, llega a la Universidad de Manizales con un proyecto de educación inclusiva, que era Manizales Inclusiva. Inclusión, ¿no? Manizales. Inclusión, sí. Manizales. Y empieza un proceso que se ha convertido hoy en Caldas Caminas a la Inclusión, que ha formado 40, 50 mil niños en el departamento. ¿Qué fue lo que le pasó a usted en la cabeza? ¿Por qué le pasó por la mente para empezar a trabajar en eso? En decir, me devuelvo a Estados Unidos, que estaba trabajando con migrantes, y me voy a Manizales a trabajar un tema de cómo incluir a los niños con capacidades distintas, excepcionales, en el aula. Bueno, ese había sido un compromiso antes de irme con el secretario de Educación del momento, ¿cierto? Yo le dije, voy a Estados Unidos, me quedo este tiempo y vuelvo cuando el proyecto ya esté listo para ser ejecutado. Allí voy a la Universidad de Manizales para que la universidad apoye la ejecución de ese proyecto. Inclusión Manizales de la alcaldía, y empiezo a trabajar. Cuando empiezo a trabajar, a desarrollar el proyecto, yo
pensaba quedarme solo hasta enero o febrero y volver a Estados Unidos. Sí. Dejar el programa andando. Dejar el programa andando y ya devolverme a Estados Unidos. Inclusive hice una carta para todos los papás de los estudiantes o de los muchachos que estaba acompañando, que iba a regresar. Me enamoré del proyecto. Conocí al que es mi esposo hoy. Se enamoró 2 veces. Sí. Conocí al que es mi esposo hoy. Y yo dije, bueno, en junio vuelvo a Estados Unidos. Y 20 años después. Y 25 años después no he vuelto. He vuelto a pasear, pero no volví a vivir a Estados Unidos como, pues, o sea, ya no era mi proyecto de vida. Bueno, usted está casada con Guillermo Orlando Sierra, que fue rector de la universidad durante 8 años. Persona también muy 12 reconocido. años. 12 años. Fueron 12. 12 años, sí. Fueron 12, ¿cierto? 4 periodos. No, 3 periodos. 3 periodos, sí. También una persona muy reconocida aquí en Manizales. ¿Qué recuerda de esa primera vez que se vieron en la universidad? Porque finalmente el amor surgió ahí. Bueno, cuando yo llegué a la universidad, él era el vicerrector académico. Y yo debía presentarle a él la propuesta de inclusión Manizales para que fuera aprobada. Pero además, pues, preguntarle si quería que yo coordinara la propuesta. Fue una conversación chévere, fluida. Conectamos fácil con el tipo de conversación que hicimos en su momento. Y bueno, él dio el visto bueno al proyecto, empezamos a ejecutarlo y creo que fue, o sea, tuvimos puntos de encuentro bien interesantes. Me imagino que inicialmente desde lo laboral tuvimos puntos de encuentro interesantes y empezamos a salir, a tomarnos un tintico, no más. Todo arranca con un tintico. Sí, todo un tintico, hasta que, bueno, fuimos novios 2 años. ¿Y llevan casados 23? 23 sí, años. Sí. Y tienen 2 hijos que son Gabriel y Miguel. Sí. Hay una historia que quiero que nos cuente, Beatriz, porque durante el parto de su hijo mayor usted demostró que usted es una mujer muy fuerte. Es decir, ¿cómo es el cuento de que prácticamente usted se dio cuenta que rompió fuente, ¿no? No. Sí, estábamos en ferias, ya estaba en tiempo de tener a Gabriel y me acosté. Fuimos a la cabalgata, vimos la cabalgata, nos devolvimos a la casa, me dormí y cuando me dormí, Memo fue el que me avisó que había roto fuerte. Exacto. Me imagino el susto. Me levanté, me bañé. Tranquila, sí, completamente. Usted es muy tranquila. Sí. Normalmente sí. Sí. Y fuimos a la clínica, pero en la clínica no me sentí como a gusto. Como bien atendida. No. Me estaban exigiendo cosas que yo no quería hacer y creo que no. Y que creo que allí... Pero había corrida seria, seguramente tenían ganas de irse para corrida rápido. Sí, exactamente. Entonces estaba tranquila, me canalizaron, hice todo lo que me estaban diciendo que tenía que hacer, pero llegó un momento en que yo dije, no estoy a gusto aquí ni con las enfermeras ni con la médica, ¿por qué no estoy a gusto? Yo quiero irme a mi casa a hacer trabajo de parto tranquila sin ellas. ¿Y se devolvió? Me quité, me descanalicé, cogí la maleta, volví, me vestí y me fui. Salí otra vez con la maleta. Memo me estaba esperando afuera. Me miro y... ¿Y el niño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo dije, no estoy contenta aquí, me quiero ir para la casa. No, pero ven. En el camino le expliqué, bueno, pues sí, tranquila. Estuvimos hasta las 6 de la mañana en el apartamento de los papás de Memo y allí volví a la clínica y pensé que ya no iban a estar. Yo dije, vuelvo a las 6 cuando hay cambio de turno y ya no van a estar las mismas enfermeras y las mismas médicas. Llegué y estaban las mismas porque como habían iniciado con ese estudio, con ese caso, tenían que finalizarlo. Usted no las dejó terminar el turno. No, exacto. Entonces tenían que finalizarlo y bueno, me tuve que quedar con ellas
hasta que nació Gabriel. Hasta que nació Gabriel. ¿Qué tanto le cambió la vida a Beatriz siendo mamá? Total. ¿Qué cambia? Porque, y le sumo a eso porque las personas que hablan de usted hablan mucho de la ética del cuidado, que es una persona que cuida. Y claro, llegan unos hijos y ahí ¿qué cambia con eso? Primero, creo que los primeros meses fui demasiado intensa. O sea, cuando Gabriel tenía 14 meses, no caminaba. Y yo pensé que tenía algún problema. La educadora especial se me salió y yo dije, no, este niño tiene algo. Y lo llevé a todas partes. No, es que hay que soltarlo al piso para que él pueda gatear. Y yo, al piso. No, es que el piso, los gérmenes, sí, hay que soltarlo al piso. Él no va a aprender a caminar si no sabe gatear, si no lo pone en el piso, porque todo el tiempo lo manteníamos cargado, pero además él no se dejaba cargar de nadie. Solo mamá. Una señora que lo cuidaba, el papá y la mamá. Ya. Entonces, fue difícil entender que tenía que ir soltando, pero bueno, por fin Gabriel pudo caminar. Ya camina. Sí, y yo le dije a Memo, el día que Gabriel camine, ya entonces vamos por Miguel. Y así fue. Y así fue. Muy bien. Miguel y Gabriel se llevan 23 meses. 23 meses. Sí. Volvamos, ya que estábamos conversando un poco sobre Caldas Caminas a la Inclusión, porque quiero unirlo, ya que está hablando usted de la maternidad, de este proyecto que es un proyecto insignia, se ha ganado premios, ya más de 20 años, año a año. ¿Qué es Caldas Camina hacia la Inclusión? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que lo ha hecho tan llamativo? Bueno, primero fue Inclusión Manizales en el 2000. Luego Caldas Camina hacia la Inclusión en el 2005. ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación empieza a trabajar la política de educación inclusiva y escoge al departamento de Caldas como departamento piloto. Y el departamento nos invita como universidad a ejecutar ese proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una facultad de educación y dentro de la facultad de educación teníamos educación especial. Entonces nos invitó a ejecutar el proyecto y allí entonces empieza Caldas Camina hacia la Inclusión en los 26 municipios. Era súper difícil. Los muchachos con discapacidad en los municipios no iban a las instituciones educativas. Es que había todo estigma, miedo. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue contratar un equipo de profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, educadoras especiales y terapeutas ocupacionales que se fueran a los municipios a ubicar la población con discapacidad. Eso fue en el 2005. Y a llevarlos a las instituciones educativas, a matricularlos, porque eso no existía. O sea, ellos no estaban matriculados. ¿No hacían parte del sistema? Sino no hacían parte del sistema. Eran dos sistemas educativos paralelos, el sistema de educación especial y el sistema de educación regular. Y al sistema de educación regular no iban los muchachos ni los niños con discapacidad. Los empezamos a matricular en el 2005. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, con Caldas Camina hacia la Inclusión, lo que permitimos es que los muchachos con discapacidad puedan participar de una educación regular en igualdad de condiciones, ¿cierto? Educarse con sus pares. Y tener amigos. Exactamente. Poder salir. Ir a la institución de su barrio, no a la institución de educación especial lejísimos a la de su barrio, ¿cierto? Entonces hicimos eso. Ese primer año fue muy difícil porque era ubicarlos y matricularlos. Y alcanzamos a matricular 500 estudiantes con discapacidad. Que ya son más o menos 3.000 por año, ¿no? 3.000 por año, exactamente. Eso es lo que estamos atendiendo por año. Ubíquese en esos 20 años de este proyecto. 25. 25 años de este proyecto.
Bueno, 20 Caldas Caminas a la Inclusión Manizales y 25. Una historia, un personaje, un niño, una mamá que la haya marcado en ese proceso. Yo creo que muchos. Yo creo que sería muy difícil hablar de uno en particular. O sea, cuando uno alcanza a llevar los muchachos a hacer promoción y graduación, muchachos con discapacidad, pero que además alcanzan a entrar a la universidad y alcanzan a ser profesionales, pero además funcionales en el mundo del trabajo, de esos casos tenemos muchos. Yo creo que es muy gratificante poder tener esos casos de esos muchachos que uno dice, son muchachos que no es fácil. O sea, no es que si hubieran estado en una institución de educación especial, toda la vida hubieran estado ahí, nunca hubieran podido llegar a un colegio ni a una universidad, como sí le ha pasado a varios. Nosotros voy a hablar como de este año. En el proyecto de Caldas Camina hacia la Inclusión, no solamente atendemos muchachos con discapacidad, sino también con capacidades y talentos excepcionales. Muchachos que tienen un CI alto, que son talentosos en algunas cosas. Y un muchacho de Anserma, que empezó con nosotros desde chiquito, con un CI alto, súper juicioso. Ese niño desde chiquito decía, yo veía la universidad desde lejos y yo decía, yo quiero estudiar ahí, yo quiero ser abogado de esa universidad. Y hoy está matriculado en la Universidad de Manizales con una beca del 100% que nos la concedió el rector. O sea, hizo todo el proceso del colegio en Anserma y el rector hoy nos dio una beca del 100% para ese muchacho y hoy está estudiando Derecho. Y hace eso es transformar vidas. Caldas Camina hacia la Inclusión. Eso es transformar vidas. Y más la dificultad que tienen los municipios para tener acceso a la educación superior, a la educación en general. Exacto. Beatriz, usted ha hecho una cosa muy interesante en el tema de proyección, ciencia de bolsillo. Habla de ciencia. Y hemos hablado de proyección, pero usted ha logrado convertir esa proyección en ciencia, en que esos procesos, que esas experiencias se conviertan en nuevos paradigmas de conocimiento, resultados, libros de investigación. ¿Cómo ha funcionado ese proceso científico en usted? Que está, digamos, que parada en una mirada, digamos, uno diría distinta a ciencia. Bueno, volvemos a Caldas Camina hacia la Inclusión, que yo creo que es una experiencia exitosa de la proyección social en la universidad. Gracias a la experiencia que adquirimos en este proyecto, surge entonces la maestría en educación desde la diversidad, donde yo era profe investigadora. Sí. Bueno, y está el doctorado y la licenciatura, ¿cierto? Cuando empieza la maestría en educación desde la diversidad, que la pensamos una profe en su momento decana, Noreli y yo, basados en la experiencia del proyecto y pensando en no educación especial como el rótulo, sino una maestría en educación desde la diversidad como la posibilidad de que como todos sombrilla. Participemos en igualdad de condiciones, y la diversidad como la diferencia entre cada uno de los seres humanos, no necesariamente como la discapacidad. Allí fui profe investigadora, hice una investigación con todas las instituciones de Caldas, evaluando la capacidad de inclusión que tenían esas instituciones, y lo trabajé con 5 estudiantes de la primera corte de esa maestría, y me parece que eso marcó la diferencia en el proyecto, en la secretaría, inclusive. Claro, era un diagnóstico que nadie había hecho. Inclusive en el ministerio lo tomaron como experiencia significativa. Claro, y un diagnóstico que finalmente sirve para aplicarlo en el mismo programa. Exactamente. Y usted también ha estado muy centrada en convertir Caldas Caminas a la Inclusión en un proceso académico, ¿cierto? En
convertirlo en artículo, en capítulo de libro, contando esas experiencias. ¿Cuáles son esos resultados que uno diría más relevantes de ese programa, que es un programa de proyección, pero que tiene una clara vocación científica? Sí, yo creo que Caldas Camina hacia la inclusión le ha aportado mucho a la producción de nuevo conocimiento al país. No solo a Caldas, yo creo que al país, porque el ministerio siempre nos tiene como referente de educación inclusiva. En pandemia surge, bueno, todos sabemos que en pandemia todo fue muy difícil y teníamos ya firmado el convenio con la gobernación, había que hacerlo, ¿cierto? Y de ¿Cómo allí, hacerlo virtualmente? ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que nuestros muchachos con discapacidad puedan estar en la institución virtualmente y dar respuesta, ¿cierto? Claro. Y diseñamos 3 acompañamientos, que es Caldas te escucha, Caldas te acompaña y Caldas te asesora. Y desde allí hicimos un libro de investigación con docentes, directivos, padres de familia. Hicimos todo un proceso de investigación y surgió una publicación y con profes de la universidad. De allí ahí está ladrando Baco. Baco. Ya vamos a hablar del dios Baco. De allí surgió una publicación que la hemos replicado no solo en Caldas, sino a nivel de país. Cómo acompañar a los estudiantes en cada uno. Caldas te asesora, Caldas te acompaña, Caldas te escucha. En esos nuevos componentes. Yo sé muchas historias, pero todas están alrededor, yo creería que de una palabra, y es alegría. Es decir, usted es la que vamos a reunirnos a trabajar, vamos a llevar queso, vamos a llevar un vino y vamos a trabajar así. Que si hay una actividad, termina todo el mundo disfrazado porque Beatriz los disfrazó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a Beatriz que le encanta tanto hacer eso? Bueno, yo creo que soy alegre. Me gusta salirme de lo cotidiano, ¿cierto? Me gusta hacer cosas distintas, me encanta hacer cosas distintas y me gusta pasar rico, o sea, así estemos trabajando, disfrutémoslo, pasemos rico, construyamos pero desde la felicidad, y yo creo que eso me ha caracterizado, Usted ha disfrazado gente que era solo seriedad, solo academia. Sí. ¿Cómo? Creo que ni las esposas lo habían podido hacer. No, yo creo que con 2 roncitos encima. Todo se logra. Sí, con 2 roncitos encima. Con eso. Es vallenatera usted, ¿no? Me encanta. ¿Cuál es su cantante vallenato favorito? Silvestre, o sea, tengo Diomedes, tengo en todas las épocas favoritas. Pero dicen que usted rocola. También. Me gusta de todo, o sea, la salsa. Reggaetón, me encanta. Si voy a 21, lo disfruto todo. Me encanta la salsa, el reggaetón, merengue, todo. Me encanta todo. ¿Qué hace que la pone triste? ¿Qué no le gusta? Yo creo que la injusticia y no tanto conmigo. Yo creo que conmigo digo, listo, vamos a hacer esto. Pero cuando veo a alguien triste por algo injusto, lloro. Lloro con el otro. Me da mucha tristeza la injusticia del otro y la tristeza del otro. Se me viene a la mente una pregunta que no le hice ahora. ¿Uno cómo se mantiene 23 años casado? ¿Cuál es? Porque esta pregunta se la hemos hecho a varios de nuestros invitados e invitadas que llevan mucho tiempo casados porque estamos haciendo anotaciones. ¿Cuál es la clave del éxito para un matrimonio? Yo creo que la independencia. O sea, cuando una pareja es tan dependiente, es muy difícil. Pero cuando tú eres clara en lo que quieres, en lo que quieres de vida,
en todo, en todo. Eso te hace diferente al otro y ahí volvemos con la diversidad. Yo soy diferente, tú eres diferente, tú me aceptas, yo te acepto. Nos podemos aceptar. Si nos podemos aceptar, bien, y si no, no podemos estar juntos. Y yo creo que eso es clave. Yo creo que permitir que el otro sea es clave en una relación. Vamos ya con el segmento, la parte final de esta conversación. Y le voy a pedir, Beatriz, que nos diga, que piensen una canción que la haga pensar en su investigación, en sus proyectos, que la conecte con eso. Yo conecto con muchas cosas, no, o sea, canciones, pero la canción me conecta con la rumba, mucho con la rumba, porque yo normalmente no escucho música. Solo rumbeando. Oh, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, como que yo diga, me conecta una canción con los proyectos, con... No, con la rumba. No, solo con la rumba. Ahorita piense a qué huele lo que usted ha hecho, su ciencia, su investigación, ¿a qué huele? Al reconocimiento. A que todos podamos estar en igualdad de condiciones. Yo pienso que eso es clave. Esa poder estar todos, poder participar todos, sin discriminación. O sea, a mí me encanta lo original. Y yo soy original. Y me encanta la gente que es original y no así súper... No. Me encanta que las personas sean originales, ser diferente. Yo creo que eso nos pone en otro lugar. Cuando tú no quieres ser como el otro, sino quieres ser diferente, a ti te pone en otro lugar. En un lugar muy diferente al resto. Y para finalizar, Beatriz, yo le había dicho que pensara en un objeto, que dijera algo de usted y la pusimos también a patinar un rato. Sí. Pero al final escogió. Sí. ¿Qué objeto es? Los relojes. Primero. A ver, póngalo ahí a la cámara. Primero me encantan los relojes. Sí. Me encantan. O sea, creo que tengo colección de relojes. Me encantan. Pero eso, ¿qué quiere? ¿Qué quiere decir que me encanten los relojes? O sea, primero soy vanidosa, obviamente, me encanta un reloj lindo, sí, ¿cierto? Pero además, pendiente del tiempo, pendiente de mis tiempos de ser trabajadora de la universidad, de ser mamá, de ser amiga. Entonces yo creo que eso me identifica mucho en que quiero hacer todo, lo quiero hacer bien y lo quiero hacer en mis tiempos. Baco, por ahí está Baco. Vea, ahí vino Baco. ¿Cuánto tiene Baco? 4 años. ¿Y por qué Baco? Ay, Baco sale de pandemia. O sea, yo tengo 6 perros. Tengo 6 perros. 6 perros. 6. Baco. A ver, para que lo vean. Venga, pues. Venga. Tengo 6 perros. Tengo otro bulldog francés en la finca. Tengo 4 pastor alemán. Me encantan los perros, pero nunca había tenido un perro en mi casa. Y en pandemia, mis hijos quisieron tener un perro. Y llegó Baco. Y yo no quería, el papá no quería. Y todos nos enamoramos de Baco y aquí quedó Baco en la casa. Nunca nos lo llevamos para la finca, acabó pandemia y aquí lo dejamos y nunca se iba. ¿Baco es el dios de qué? Del vino. Entonces, terminemos esta entrevista. Esta conversa. Pues con un vinito, Betty. Salud. Muchas gracias por estar. Beatriz Alzate, aquí en Ciencia de Bolsillo. Gracias por invitarme. Y a ustedes gracias por estar en este capítulo de Ciencia de Bolsillo. Recuerden que nos pueden leer en www.eureka.humanizales.edu.co. Nos encuentran en Instagram como @eurekahumanizales, aquí en Spotify como Ciencia de Bolsillo, también en YouTube como Eureka Universidad de Manizales. Yo soy Carlos Orrego. Hasta la próxima.